Benvenuti amici. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano tiene el agrado de presentarles la Revista Italiana 2025. Un programa mensual pensado y realizado en Villa General Belgrano, con edición, difusión y aportes de vecinos de la villa, destinado a destacar todas las actividades culturales, sociales, artísticas y gastronómicas de nuestra asociación italiana, con el desarrollo de temas seleccionados, entrevistas especiales y testimonios impactantes. Engalana nuestro magazine una especial galería con imágenes y figuras de trayectoria internacional, en el marco de un análisis detallado y ameno de las espectaculares regiones italianas. Cada una de ellas con sus bellezas naturales, sus riquezas y valores humanos consagrados. Es nuestro homenaje a la cuna de nuestros antepasados, que afianzaron la nacionalidad e identidad cultural en todos los foros del mundo. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano ha ampliado su espacio y elevado el número de sus asociados, gracias a la difusión de su cultura musical, plástica y tecnológica. Magazine Italianísima se ha creado para compartirla con todos ustedes. Por eso, los invitamos cordialmente a participar de su gratificante programación. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano, con idea y dirección de Ricardo Delfino, realiza dentro de su labor de extensión cultural la producción y puesta en pantalla en el Canal 2 El Sauce, un programa de difusión cultural sobre Italia de nombre Italianísima. Dicho programa tiene valores que interesa resaltar por ser único en su tipo. Por ello que entendemos debe ser declarado de interés cultural. Hoy hablaremos de la región de la Toscana. Tiene una superficie de 22.994 kilómetros cuadrados. Su población es de 3.729.641 habitantes y una densidad poblacional de 162,20 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Florencia, con 363.000 habitantes. Las ciudades más destacadas de la región son Prato, Arezzo, Pisa, Pistoia, Lucca, Siena, Livorno, Grosseto y Carrara. De sus 633 kilómetros de costa, 397 son continentales y 236 insulares en el mar de Liguria. Posee 227.000 hectáreas de reservas naturales que representan un 10% del territorio. El idioma oficial es el italiano. Está ubicada en la Italia central, limitando al norte con Emilia-Romagna, al este con Marcas, al sureste con Hungría, al sur con Lazio, al oeste con los mares Tirreno y de Liguria y al noreste con Liguria. Su capital y ciudad más poblada es Florencia. La región de Toscana es una de las mayores y más importantes regiones italianas por su patrimonio artístico, histórico, económico, cultural y geográfico, y es uno de los principales destinos turísticos del país. Su variado paisaje natural abarca los escabrosos montes apeninos, las playas de la isla de Elba en el mar Tirreno y también los olivares y viñedos de Chianti. Es de forma más bien triangular, ubicada entre la parte septentrional del mar Tirreno y los Apeninos centrales. Rodeada y cruzada por las principales cadenas montañosas, dejando entre sí algunas escasas llanuras características por ser muy fértiles. En toda la región abunda un paisaje ondulado conformado por colinas.
Las montañas se extienden en un 25%, las colinas en un 66% y la llanura en el 8% de la superficie total, casi todas coincidiendo con el valle de su principal río, el Arno, de 241 kilómetros. El Monte Prado es el más alto, con 2.054 metros, y el Monte Amiata, un volcán de 1.738 metros. La laguna costera más extensa es la Orbetello, de una superficie de 26,2 kilómetros cuadrados. Las islas principales de la costa son Elba, Giglio, Capraia, Montecristo y Pianosa. Estas islas pueden considerarse una prolongación de los relieves costeros. Los parques nacionales son el Parque Nacional del Archipiélago Toscano, el Parque Nacional delle Foreste Calcitinesi y el Parque Nacional de los Apeninos Toscos Emilianos. El clima, que es bastante suave en las zonas costeras, es más lluvioso y severo en el interior, con considerables fluctuaciones de temperatura entre el invierno y el verano. Y es responsable de que en el pasado fuera el almacén de cereales de la antigua Roma. Bueno, buenas noches, Laura. Buenas Hola. noches, Carlos. ¿Cómo estás? están? Bien. Bueno, hoy nos toca el 7º capítulo de Italianísima. Hemos recorrido muchas partes de Italia, muchas regiones. Hemos disfrutado de sus paisajes, de su producción, de gastronomía, todo. Realmente ha sido un gusto ese recorrido. Y hoy nos toca un punto muy especial, la Toscana. Hemos llegado al corazón de Italia. Cuando digo corazón, no solamente me refiero geográficamente, sino también a la historia, la cultura y desde ya al arte. Toscana ha sido a lo largo de la historia una región especialmente fecunda en el campo del arte. Civilizaciones como los etruscos y estilos artísticos como el Renacimiento tuvieron un origen en tierras toscanas. El actual territorio de la región tiene restos, yacimientos y testimonios de importancia de aquellas civilizaciones que la poblaron y desde ya aquellos estilos artísticos que en ella se desarrollaron. Es como si los hombres, los dioses, la naturaleza y la historia se hubieran aliado para conseguir algo muy cercano a la perfección. Ciudades como Prato, Arezzo, Pistoia, Pisa, Lucca, Siena y como Livorno al borde del mar o Croceto y Carrara tienen una historia muy especial que se extendió a través de los siglos. Casi sin excepción, la Toscana es para disfrutarlo, para caminarlo y para aprender a cada paso lo que es el arte en el mundo. Ahora, se me ocurre pensar cuántos hombres dio esa tierra pródiga, digamos, genios prácticamente. Para eso le vamos a preguntar a Carlos. Carlos, ¿quién es el máximo, o digamos, para tu forma de pensar, quién es el máximo emblemático personaje de la Toscana? Y entre 20 podés elegir uno y siempre vas a quedar bien porque representa a la Toscana, desde el último que todavía sigue en vivo a los que han iniciado la cultura florentina, toscana. Yo elijo en este momento a Dante Alighieri, porque me parece que es símbolo de la cultura italiana absoluta desde el momento que fue el creador, el padre de la lengua italiana. Él obviamente nace en Florencia, como con el nombre de Durante degli Alighieri, Durante. Pero siempre se le dijo Dante, quedó como Dante, como el nombre original, en realidad era un sobrenombre.
Bueno, como decíamos, él fue un gran escritor e hizo una obra monumental que está dentro de los anales de las grandes obras de literatura mundial, que es la Divina Comedia, que la empezó a escribir en 1304 y la termina el año en que él muere, en 1321. La Divina Comedia es realmente una maravilla de construcción como poesía, que comienza diciendo: nel mezzo del cammin de nostra vita mi ritrovai per una selva oscura que la dirita vía era smarrita. Él confiesa que su vida estaba perdida y él se encontró en una selva oscura con la iluminación de su poema. El gran valor de la Divina Comedia es que él lo escribe en toscano florentino, de manera que sale de la lengua latina clásica de la época y pasa a la lengua vulgar toscana. Eso construye después el idioma italiano que hablamos todos. El canto en sí se divide, el poema en sí se divide en tres cantos, que es el infierno, el purgatorio y el paraíso. Para eso convoca para recorrer el infierno a Virgilio, fue el gran poeta del Imperio Romano y escritor de todo lo latino, hasta que termina el infierno, porque él no puede pasar, por no ser cristiano, no puede pasar al purgatorio. Ahí es donde se encuentra con Beatrice, fue el gran amor de su vida, un amor, digamos, platónico, por decirlo de alguna forma, un amor cortés, como decía él, porque nadie sabe si tuvieron algún encuentro físico siquiera. Y él lo acompaña hasta el paraíso, hasta el final del paraíso. La característica del poema en sí tiene algunas cosas extrañas, como por ejemplo que son tres partes, tres cantos. Cada canto tiene 33 versos que están escritos en tercetos encadenados, que es una forma muy simple de poesía. Bien, no se sabe por qué usó el número 3, pero al final del paraíso, junto con Beatrice, se encuentra con la Santísima Trinidad y es probable que sea ese el número mágico que él emplea. Él tenía una cultura inmensa, porque él habla de religión con toda seguridad, interviene el Islam en su cultura, habla perfectamente de astronomía, y conoce mucho a los personajes históricos y actuales de Florencia, donde él los pone en el paraíso, en el purgatorio o en el infierno, según su criterio y su odio que pueda tener con alguna rivalidad, según los pecados que haya cometido. Bueno, y convoca a dos personajes importantísimos, como es Virgilio y Beatrice, uno como símbolo de la razón, como es Virgilio, y el otro el símbolo de la fe, que es Beatrice. Un conflicto que hoy todavía persiste, que es la razón versus la fe. Él lo plantea en ese momento en el 1300. Él tuvo conflictos políticos serios, él se metió en un bando que perdió. Tuvo que huir de Florencia porque le dijeron: si te quedas acá te vamos a matar, salvo que te vayas. Entonces él se fue a vivir a Rávena y no volvió nunca más a Florencia. Él fue a Venecia, contrajo malaria y falleció en Rávena. Ahí sus restos están ahí enterrados, y en Florencia abrieron una tumba para cuando él volviera, y nunca más volvió. Nunca más volvió a Florencia, que fue su patria y el amor de su vida, ¿no? La ciudad de Florencia. Bueno, eso es el personaje que a mí me parece que puede ser interesante para plantear en, en- en esta región tan rica. Sí, sin lugar a dudas que es como el máximo. Cuando hablamos del idioma italiano, la lengua del Dante, Ecco. evidentemente ya eso nos está diciendo todo. Pero a su vez, ¿qué otras personas que tenemos? Escultores, pintores, músicos, y inmensa, inmensa la tarea que después vamos a ver en la galería de los notables más adelante. Ahora vamos a pasar a otro tema. Digamos, si tomamos una excursión a Florencia,
Los primeros que van a hacer nos llevan al Piazzale Michelangelo. Y Piazzale Michelangelo es un lugar, una plaza en altura, del cual se ve parte abajo toda la parte histórica de Florencia, desde arriba, desde allá. Vemos el Duomo, el campanile, vemos absolutamente todo. ¿Ya hemos visto Florencia? No, en ningún momento hemos visto Florencia. Florencia la vamos a ver caminando, viendo cada callecita estrecha, o al cruzar el Ponte Vecchio, nos damos cuenta de que cada paso estamos respirando el arte que esta hermosa ciudad nos ofrece. Toscana es conocida a nivel mundial, no en vano, es uno de los puntos italianos que más turismo atrae. A nivel mundial tiene una gran riqueza en monumentos y obras de arte. Pero eso del arte lo vamos a dejar que nos acompañe caminando por Florencia y nos enseñe y nos cuente la arquitecta Laura Giorgiotti. Bueno, te cuento, Ricardo, que vos mencionás Florencia como uno de los grandes centros turísticos mundiales, que es así, y como una de las grandes representaciones de lo que fue el Renacimiento o la cultura renacentista. Exacto. Pero en realidad Florencia tiene una historia mucho más antigua y mucho más interesante. Exacto. Florencia se funda como un castrum romano, ¿sí? El castrum romano, el Imperio Romano fue uno de los más grandes de la historia de la humanidad y parte de su estrategia de expansión era, a medida que avanzaban sobre el territorio europeo, iban fundando pequeñas colonias, ¿sí? Exacto. Para que se hagan una idea, sería como las carpas de la historieta de Asterix y Obelix. Cuando Asterix invadía, tenían esas carpas los romanos blancas con rojas, ¿no? Bueno, así se empezaron a expandir los romanos. Entonces, lo primero que hacían era esta arquitectura efímera, que después construían en piedra, digamos, con algo sólido, y así seguían avanzando. La fundación de Florencia tiene que ver con ese periodo, con un castrum romano, y es una fundación muy similar a la de las ciudades americanas, ¿no? Un trazado ortogonal con manzanas iguales y dos ejes centrales, el cardo y el decumano, norte-sur, este-oeste. Una vez que cae el Imperio Romano, Florencia, igual que muchas otras ciudades dentro del imperio, van a caer en un periodo de desgracia durante la Edad Media, en el que, bueno, se empiezan a cortar todas las relaciones comerciales europeas, se empiezan a desarmar estas ciudades de los imperios del imperio, y se empiezan a organizar a partir de feudos. Yo creo que todos tenemos la imagen de la Edad Media, esta cosa del castillo y la muralla, ¿sí? Florencia se va a reconstituir de ese modo. Vamos a tener lo que hoy sigue siendo la plaza central, lo que hoy es la plaza de la Señoría, sí. va a tomar forma en este momento en la Edad Media y se van a construir una serie de murallas para proteger la ciudad. Ese periodo de la Edad Media, también para que nos hagamos una imagen mental, es una cosa muy similar a la película del Nombre de la Rosa. Esta cuestión de los monasterios, las personas viviendo adentro de las murallas, gobiernan las ciudades los ducados, los señores feudales, que intercambian protección dentro de las murallas a cambio de la producción agraria de las personas que trabajaban la tierra. A medida que va a avanzar la Edad Media, se va a empezar a estabilizar, si se quiere, la situación política y territorial de Europa, ¿no? Entonces, Perfecto. Se van a empezar a abrir nuevamente caminos comerciales, como hubo alguna vez en el Imperio Romano, y se van a empezar a organizar Italia de una forma muy similar a la que son lo que hoy se conocen como estados modernos, ¿sí? A lo que llega después al siglo XIX con la unificación italiana de Garibaldi. La Florencia que conocemos hoy se empieza a formar durante la Edad Media. La Edad Media, digamos, a nivel de organización de la ciudad, pierde mucho de esto que yo les comentaba del Imperio Romano, de las manzanas ordenadas y de los ejes. Claro. Durante la Edad Media la gente se iba asentando donde podía e iba construyendo con esa lógica
azarosas, si se quiere, las manzanas y las viviendas. Por eso cuando uno ve o googleas rápidamente viviendas de la Edad Media, te encontrás con lotes muy flaquitos, viviendas muy altas. En general la parte de planta baja se utilizaba como local con lo que hoy sería un local comercial y las familias vivían arriba. Entonces, esta lógica de manzanas irregulares que vemos hoy en Florencia se empieza a formar en este momento. Y otra de las cuestiones importantes que se empieza a formar en ese momento de la Edad Media es el tema de las plazas centrales. Hasta el día de hoy, para nuestra civilización occidental, las plazas tienen una importancia muy, muy grande. ¿Por qué? Porque es el lugar de referencia geográfica, Sí. es el lugar que aglutina a la población, es el lugar donde está el mercado, es el lugar donde nos vamos a quejar cuando pasa algo. O sea, en la Edad Media se empiezan a formar estas dinámicas sociales que nosotros continuamos hasta hoy. Entonces, este espacio vacío que está en la parte central, si se quiere, de Florencia, que es la Plaza de la Señoría, se va a empezar a conformar no solamente a nivel urbano o arquitectónico, sino en cuanto a sus prácticas sociales. Y el otro elemento importante de Florencia va a ser el Puente Viejo, el Puente Vecchio, que va a aparecer porque justamente en esta parte de la Edad Media Florencia se va a empezar a expandir, va a empezar con digamos, esta cuestión de estabilización de Europa en el final de la Edad Media. Florencia se va a empezar a expandir, entonces va a empezar a hacer crecer sus murallas. Y en ese crecimiento de las murallas va a cruzar el río Arno y vamos a necesitar algún tipo de elemento arquitectónico que nos permita cruzar peatonalmente. La gracia de este tipo de puentes medievales es que no era solamente el puente mediante el cual yo cruzo el río, sino que esos puentes estaban cargados de actividades. Entonces, por ejemplo, mucha de la actividad comercial de la ciudad se realizaba arriba del puente. Entonces tiene como una doble función, no es solamente la cuestión estética, sino que el puente mismo está cargado de un montón de prácticas sociales que dan sentido, digamos, y trayectoria a mucho de lo que hoy en el siglo XXI es uno de los atractivos turísticos más grandes de Florencia, ¿no? Y hasta es como un lugar romántico. Exacto. Exactamente, porque uno lo ve realmente maravilloso en la actualidad, pero tiene que ser un lugar como de encuentro. Correcto. Seguramente de conectaba eso con el Palacio Pitti y todo lo demás, después vamos a hablar, pero había una comunión entre Florencia y su alrededor a través del puente. Exacto. ¿Vale? Totalmente, totalmente. Justamente esas prácticas sociales son las que van cargando de sentido, digamos, y de importancia estos Sí, sí. Los grandes cambios de Florencia se van a dar entre el siglo XII y el XV, más o menos, en el Renacimiento. ¿Qué pasa con el Renacimiento? O sea, ya el nombre del periodo histórico es llamativo, tiene que ver con el renacer de algo y tiene mucho que ver con lo que Carlos hablaba de Dante Alighieri, ¿sí? Vamos a hablar, de hecho, dentro de la Divina Comedia, muchos de los personajes que se retoman son personajes que tienen que ver con el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, el Renacimiento es el renacer de la cultura clásica, Grecia y Roma. Exacto. Entonces, durante el Renacimiento, muchos arquitectos, escritores, filósofos van a empezar a retomar parte de esa cultura clásica como una forma o un ideal hacia el cual tiene que avanzar la humanidad. De ahí también el nacimiento, por ejemplo, del humanismo, como forma o como cosmovisión del mundo en contra de un teocentrismo, digamos, un eje preponderante de la Iglesia Católica durante la Edad Media. Al tener como eje el humanismo, muchas de las formas de habitar el mundo, de pensar, van a tener que ver con tener al hombre, al ser humano, como eje. De ahí la famosísima imagen de Leonardo da Vinci del hombre de Vitruvio, Claro. donde yo voy midiendo el mundo, exacto, mediante las proporciones humanas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este momento del Renacimiento? Digamos, Leonardo da Vinci, entre otros, junto con Brunelleschi, digamos, hay un montón de Miguel Ángel, digamos, de personajes históricos muy conocidos, que se van a empezar a plantear el mundo del arte y de la arquitectura a partir de esta cuestión racional, digamos, desligada de la cuestión religiosa, y van a abrir las puertas, por ejemplo, a una cuestión no menor, que es el descubrimiento de la perspectiva como forma de dibujo. Claro.
La perspectiva, yo creo que todos lo hemos visto en plástica en el secundario, resulta que uno lo ve en plástica en el secundario y lo deja pasar, pero para la historia de la humanidad fue una cosa mucho más importante. Descubrir estas formas de representación gráfica permiten, por un lado, un gran avance en el arte, en cuanto a cuestiones de representación mucho más realistas, Exacto. pero para nosotros los arquitectos fue un cambio enorme en cómo nosotros proyectamos la arquitectura y cómo proyectamos las ciudades. Porque esas herramientas de comunicación que para nosotros son básicas, son las que permiten una planificación urbana mucho más ordenada, de la cual Florencia fue justamente una de las pioneras, porque empieza, digamos, la información que va de la cabeza al brazo cuando nosotros dibujamos, es una otra forma de pensar el mundo, otra forma de proyectar el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta cuestión de la planificación urbana y de la perspectiva en Florencia? Una de las primeras intervenciones urbanas de gran escala a nivel mundial fue justamente la que une mediante perspectiva humana, ¿sí? O sea, los arquitectos se paraban y observaban hacia dónde yo tengo que enfocar la mirada y en función a eso, hacia dónde yo voy a abrir las calles, o voy a poner un edificio, o voy a derrumbar un edificio para que se vea mejor una cúpula, una ventana. Claro. Hay toda una proyección de lo que hoy nosotros vemos como postales que compramos en los viajes, que en realidad tiene todo un sentido hecho a conciencia y adrede por estos arquitectos. Entonces, la intervención urbana del Renacimiento de Florencia, vuelvo a lo mismo, es una de las primeras intervenciones urbanas a gran escala, que nosotros estamos acostumbrados a esto hoy en la posmodernidad con una topadora, reordenamos toda la ciudad, pero estamos hablando del siglo XV, siglo XIII, siglo XVI, o sea, son obras de ingeniería enormes. Sí. ¿Qué se va a hacer en Florencia? Se va a unir, por un lado, el puente viejo, el puente vecchio, se lo va a unir con la Galería de los Uffizi, que es la Galería de los Oficios, que el oficio es una cosa, como gremio, es una cosa también nueva del Renacimiento, que ya viene de la Edad Media y del Renacimiento. Vos para poder decir que tenías un oficio, son como las colegiaturas nuestras. Claro. El colegio de arquitecto, el colegio de médico, bueno, el oficio tenía una cosa muy similar, era en general hereditario, te tenía que enseñar a otra persona que tuviese oficio, y tenías que tener un papel que acreditara El oficio que desempeñaba. exacto, la Galería de los Uffizi, digamos, ahí convergían varios de los oficios, se certificaban los oficios y demás. Entonces era como a nivel público, digamos, un edificio importante. Bueno, lo van a conectar con la Plaza de la Señoría. Y frente a la Plaza de la Señoría vamos a tener el Palacio de Gobierno. ¿Sí? Sí. Para que la gente se haga una idea, en Villa General Belgrano nosotros adoptamos para nuestras ordenanzas de construcción un estilo medieval, si se quiere. De hecho, el Salón Cervecero emula lo que hubiese sido un ayuntamiento medieval. Lo que nosotros podemos encontrar en la Plaza de la Señoría es un edificio de una escala humana similar, también con una plaza seca, o sea, sin pasto adelante, y es el centro neurálgico de la ciudad, donde la mayoría de los turistas hoy se sacan fotos, pero donde la mayoría de las personas en el Renacimiento se encontraban, comerciaban y demás. Ahora, en tan poco tiempo que caminamos por Piazza de la Señoría, vemos estatuas por doquier, Sí. la Loggia del Lanzi, que realmente con unas obras magníficas, el David, que evidentemente, por más que es una producción, el otro está en la academia, el original, no, es de una belleza caminar por esas calles, porque tropezamos, forma de decir, con hermosas esculturas. La Loggia del Lanzi, hablemos que es una belleza para recorrer el paseo, todo es maravilloso. O sea, tantas cosas en tan poco espacio, digamos, el espacio una plaza, que embellecen lógicamente la ciudad. Totalmente. Que eso es lo interesante de estos espacios, ¿no? Cómo se piensan y cuál es la lógica de planificación de estos espacios que no están hechos al azar. Después la gente va eligiendo otros usos, otras funciones, pero es muy interesante
cómo ya en el 1400, en el 1300 ya se pensaban las ciudades con incluso hasta con lógicas, más lógicas de las que planificamos o no planificamos nosotros hoy las ciudades, ¿no? Y después, bueno, este recorrido desde la Plaza de la Señoría continúa y va a terminar en la Plaza de la Anunciata, que tiene una obra de justamente uno de los arquitectos más importantes del Renacimiento, que es Brunelleschi. Brunelleschi va a modificar un edificio medieval, que es uno de los primeros hospitales de Europa, va a modificar todo el frente del Hospital de los Inocentes. Claro. Se va a modificar toda la fachada del Hospital de los Inocentes con todas las características clásicas que tiene un edificio del Renacimiento italiano. Vamos a tener los arcos de medio punto. El arco de medio punto es el medio círculo porque el Renacimiento vuelve a la forma geométrica pura, o sea, el cuadrado, el rectángulo y el círculo. Y vamos a tener, bueno, estos arcos de medio punto apoyados en columnas sumamente esbeltas que van a tener un diseño en el basamento, un diseño en el coronamiento, y toda la logia, la galería, digamos, que genera un espacio intermedio de intercambio entre la Plaza de la Anunciata, que está totalmente descubierta, y ya el espacio interior del edificio, que estos espacios intermedios a nivel urbano, digamos, también generan estas transiciones, ¿no?, entre el afuera y el adentro, y son espacios socialmente muy ricos para el intercambio, para generar actividades y demás. Entonces, bueno, vos me hablabas del recorrido que se puede hacer por Claro, Florencia. yo, por ejemplo, la sobriedad del palacio, realmente uno lo ve cuadrado, piedra, todo, pero realmente es tan armonioso dentro de su sobriedad y su estilo tan, no era un estilo romántico, evidentemente, muy, muy particular, y sin embargo es una efigie emblemática, digamos, para Florencia, sin lugar a dudas. Y después, bueno, siguiendo con el tema de Brunelleschi, digamos, como uno de los grandes exponentes o arquitectos exponentes del Renacimiento, también hay que entender que en este momento de la historia no están formadas las escuelas de arquitectura en sí, como las conocemos nosotros ahora, entonces muchos de estos personajes son como multitasking, ¿no? Son un poco pintores, un poco inventores, un poco arquitectos, han pasado como por muchas ramas, digamos, de las artes. Brunelleschi es, uno de los grandes logros de él es la cúpula de la catedral, que es un logro, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como esto de planificar el urbanismo ya en el 1400. Poder haber organizado estructuralmente esa cúpula para la historia de la humanidad, o para lo que nosotros, como calculamos hoy las estructuras, es un paso enorme. Claro. Nosotros venimos de las catedrales góticas, que llevaban siglos construirse, y que también fueron un avance tecnológico enorme, porque logran los arquitectos hacer muchísima altura de los edificios, con muros muy esbeltos y costillas, ¿sí?, que van sosteniendo los empujes de los edificios. Exactamente. Vuelvo a lo mismo, hoy para nosotros es como relativamente fácil calcular estructuras, porque ya tenemos casi todo digitalizado. Sí, sí. Y en ese momento, sin lugar a duda, digamos, el avance técnico y científico es enorme y a mano. Si hablamos del Duomo, la belleza que tiene su combinación de mármoles de colores, porque se maneja con 3 colores, Exacto. blanco y el verde. Entonces, recubrir eso plásticamente tan hermoso y tan estético, realmente es una obra arquitectónica maravillosa. Ya. Bueno, y Siena también tiene la particularidad, además de la obra de Brunelleschi, de contener una la primera, no sé si no fue la primera universidad de la historia de la humanidad, ¿no? Fundada a principios del 1200, la primera mitad del 1200, o sea, estamos hablando ya del siglo XIII, y tiene que ver justamente con esto que mencionábamos antes, ¿no? De una cuestión del humanismo, de la escolástica, de llevar, digamos, la cosmovisión de la humanidad a la humanidad como centro. Entonces empiezan a profesionalizar determinadas cuestiones que antes quizá eran oficios o eran cosas de orden pagano. Entonces abren las primeras 2 carreras en relación a lo que hoy es el derecho y a lo que hoy es
la medicina, ¿no? Que en ese sentido también Leonardo da Vinci fue uno de los pioneros en el estudio del cuerpo humano, de las proporciones, del funcionamiento de los huesos, de las articulaciones, entonces empezar a profesionalizar, si se quiere, ese tipo de cuestiones también implicó para la humanidad un avance Sin duda. sin duda muy, muy grande, ¿no? Y además lo interesante es que Siena, o sea, estas dos ciudades que estoy nombrando, son ciudades como históricamente rivales, Siena y Florencia. Florencia, las dos son, perdón, de fundación romana, ¿sí? Siena tiene una historia un poquito más anterior que ya tiene que ver con la cultura etrusca, o sea, había etruscos asentados antes, y los romanos la empiezan a expandir a partir de 3 cerros que tiene la ciudad, por eso si yo la miro desde arriba, tiene una forma de Y invertida. Entonces son los 3 puntos de justamente estos 3 cerros, y en la unión de este Y yo voy a tener la plaza central, que va a contener también uno de los primeros municipios, digamos, lo que hoy entendemos como municipio de Italia, digamos, que sería la plaza del campo, la piazza del campo, que va a tener también características similares a la de Florencia. Vamos a tener un ayuntamiento de gran escala, vuelvo a la referencia del Salón Cervecero, con un campanario, que la idea del campanario, pensemos que el reloj como elemento, digamos, se inventa en este momento de la historia, y previo a eso, el que marcaba los horarios del día, en realidad eran los campanarios de las iglesias, o en este caso del ayuntamiento. Entonces, tiene una función social, más allá de lo estético, digamos, del edificio. El tema del ayuntamiento es, por un lado, la escala, que la gente se pueda guarecer ahí adentro en caso de un asedio o de un ataque, y por otro lado, esta cuestión de control de la vida urbana, si se quiere, ¿no? Cuándo empieza una hora y cuándo termina otra. Además, tenemos que tener en cuenta algo muy especial. Cuando estamos hablando de un artista, un arquitecto en este caso, no es que exclusivamente estaba, no, hacía cosas en Siena, hacía cosas en Roma, hacía cosas, iba girando en base a las necesidades y a los pedidos que tenía. Exacto. Desde ya pasó con los artistas. Cuando hablaron de Miguel Ángel, no, Miguel Ángel, sí, veían que estaba un tiempo en Roma, pintaba un poco la Capilla Sistina, seguía, hacía una obra, una escultura maravillosa, volvía a Roma, después seguía con esta obra. Iban alternando lo que decías vos recién, un poco de arquitectura, un poco de pintura. Claro, hay que ser un genio para hacer Para eso, poder hacer y hay todo. que ser un genio de esa magnitud para lograr las obras que lograron. Pero realmente eh, todas, todas las obras tienen un poquito de cada uno. Exacto. Cada uno tiene una obra, digamos, en Siena, como decías vos, o en Florencia, o en Roma, entonces, todo ese círculo. Hay una famosa anécdota que traigo ahora que te recuerdo. Uno de los lugares de famosa Toscana es Carrara. Carrara, Miguel Ángel iba a elegir la parte, el trozo de mármol que necesitaba para hacer una escultura, porque según parece la anécdota, si la pedía, le mandaban algunos con fallas para que no hiciera una obra maestra. Entonces dijo, no, voy a elegir yo la parte. Entonces, una de las partes que Miguel Ángel, digamos, que es maravilloso, un genio de ella, buscaba era en Carrara. Y de Carrara iba a Roma y las ejecutaba o las traía a Florencia y las hacía en Florencia. Pero iba a elegir sus propios mármoles. Exacto. Realmente una anécdota hermosísima, porque realmente como que también existían las intrigas en ese momento, sin lugar a dudas. Sí. Bueno, esto que vos mencionás de la movilidad de estos artistas, estos arquitectos, también es interesante cómo se financiaban, digamos, Exacto. que tiene que ver con, vuelvo a lo que dije al principio, digamos, de la organización geopolítica de Italia, de Europa en general, que tiene que ver con ducados, con señores feudales y demás. Eh, Muchos de estos señores feudales o de estos duques iban financiando mediante un sistema de mecenazgo, o sea, ellos se llevaban a vivir a su palacio renacentista a estos artistas, y los tenían viviendo quizá años, para que produzcan, que también es interesante, si bien hay cuestiones que sí se produce para la familia, como por ejemplo algún retrato de algún personaje célebre y demás,
En general también se producía o era una lógica de producción para el pueblo o para la ciudad. Exactamente. No era del todo una cuestión de producción privada de los encierro en mi casa, sino como una cuestión mucho más amplia de darle al pueblo, de enseñarle al pueblo y de educar al pueblo, digamos, mediante, recordemos también que hay en este momento de la historia un nivel de analfabetismo muy grande, entonces muchísima de la educación, por ejemplo, así nace también o así se difunde la cultura católica mediante frescos, signos y símbolos, digamos, que la gente podía leer y entender las historias de la Biblia mediante las pinturas, ¿no? Exactamente. Entonces fue fundamental en el caso de Florencia, por ejemplo, la figura de la familia Medici, ¿no? Que Sí, es un sí, sin duda. apellido conocidísimo, digamos, que bueno, Lorenzo de Medici es el que empieza a financiar a muchísimos de estos artistas, después se van generando disputas entre ciudades, como es con el caso de Siena, porque entre otras cuestiones se robaban los artistas, ¿no? Además tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Hoy estamos acostumbrados a la inmediatez. Sí, Queremos hacer esto, bueno, dentro de una semana lo tengo listo. No, ahí estaban para hacer una obra 15 años, 20 años. Un papa encargaba una obra, bueno, y a lo mejor moría y no se terminaba. Entonces, el valor que tiene esa artista solamente era, por supuesto, unas obras únicas, pero tenías un montón de tiempo, de años para terminar la obra. Hoy no nos damos cuenta, hoy nos parece que no, bueno, mañana está listo, pasó, se pinte. No, no. Ahí dedicaban meses y años para hacer una obra. Y desde ya, ¿qué era lo importante de esto? Primero, conseguir el artista, como estoy diciendo vos. Y segundo, que el artista estuviera bien pagado, digamos de esa forma, por, en este caso mencionaste recién, hubo otros papas que hacían su mercenazgo, como decíamos, exacto. realmente importante. Además un nivel por eso la galería de los Uffizi, ¿no? De los oficios, un nivel de especialización en lo que, digamos, no cualquiera era carpintero, no cualquiera era ebanista, no cualquiera era herrero, digamos, llevaba un proceso de formación muy largo lograr tener un oficio, lo cual explica en gran medida, digamos, parte de las terminaciones de muchos de estos edificios y demás. A mí una de las cosas, voy a cortar un poquito, que me impactó tremendamente el batistero. El batistero con sus puertas, Mm. que hechas por diferentes artistas, ¿cierto? Incluso la misma puerta hecha diferentes partes de la misma por diferentes artistas. Una cosa que me impactó porque realmente es maravilloso y realmente cualquiera que vaya siente ahí dice, esto Claro, sí. es obra de genio, sin duda. Nos diste una hermosa visión que no la teníamos, ni creo que la tiene la gente. La gente estamos hablando de razones estéticas, de esta obra me gustó el colorido, me gustó los manos, me gustó la fuerza, me gustó el... Pero no de cómo se hizo esa obra, qué circunstancias políticas o qué circunstancias técnicas tenía que tener. No, una cúpula, qué hermosa, cómo luce, qué plásticamente. Pero cómo se hizo. Nos está dando una visión que no la teníamos y que la mayoría no la tiene. Porque si ojea un libro y dice, ah, qué hermoso. Ah, pero ¿cómo se hizo? Realmente, qué genio fue Brunelleschi en armar algo así. Por eso, te agradecemos, Laura, infinitamente porque nos ha dado una visión diferente. Diferente, es así, Carlos, diferente de lo que tenemos. Porque estamos viendo plásticamente el colorido, todo, belleza. Pero no, ¿cómo antes tenías un cuadro que era plano y después entró la perspectiva y así fuimos avanzando en el arte y en todo, desde ya. Sí, no, pero aparte si vos ves, por ejemplo, los frescos de de las iglesias medievales, en general las personas, por ejemplo, vos ves el detalle de los pies, están como estirados hacia abajo, como bailarinas de ballet, ¿no? Entonces, y lo que pasa es que no estaba la idea, que después se va con Picasso en el cubismo, se va a deformar de nuevo esa idea, porque si Claro. Picasso ya habla de cuestiones de espacio y tiempo en simultáneo, entonces cuando uno ve un cuadro de Picasso, por ahí una persona está
con los hombros de frente, la cadera rotada y la cabeza. Exacto, entonces transcurre tiempo y espacio en una misma figura humana, digamos. Él vuelve conociendo todas las reglas de todas las reglas de la pintura clásica. ¿Sí? Picasso logra, digamos, romper esa, que es la gracia de los grandes genios. Si vos no conoces todas las reglas, no podés transgredirlas. Y de igual manera, la sombra y la luz. Sí, Antes veías, no, entrar el sí, esfumado, que era lo maravilloso, que veía la imagen y cómo se perdía. Realmente cosas maravillosas que han ido avanzando con el tiempo, evidentemente. Y totalmente. lógicamente que el Renacimiento abrió las puertas a todo eso, realmente que fue maravilloso. Bueno, Carlos y Laura, yo creo que hemos hecho un pantallazo muy lindo de algo muy difícil de explicar, porque realmente hay que vivirlo dentro de lo posible. Y lo vamos a vivir seguramente con las imágenes que va a poner Diego, van a ser hermosos, y los puntos de vista de Laura que fueron fantásticos porque nos mostró otra cosa. Habló de humanismo cuando uno no lo tenía cuenta en ese momento. Realmente yo creo que ha sido un programa hermosísimo y creo que a todo el mundo le va a gustar este programa. Muchas gracias. Y además te lo ejemplifiqué con películas y cómics. Bueno, Cuando pienses en Asterix, podés pensar en el origen de Florencia. bueno, muchas gracias Laura por A ustedes. Italianísimo, un grupo más, un equipo hermoso que tenemos y Carlos de ella hemos hecho tantas cosas y las que nos queda por hacer todavía, si Dios quiere. Gracias a ustedes por la invitación. Estimada teleaudiencia de Italianísima, hoy nos encontramos por nuestro viaje gastronómico por la maravillosa tierra de Florencia, cuna del Renacimiento italiano, cuna de la lengua de Dante Alighieri, de los grandes poetas como Petrarca y Boccaccio. En Florencia la gente lleva años cocinando platos típicos y gloriosos, como por ejemplo de los que vamos a hablar hoy. La bisteca florentina. Es un filete de ternera bastante gruesito que llega a pesar hasta 1 kilo, el promedio es medio kilo, que vendría a ser nuestra costeleta, que se sirve asada. Este asado es superficial porque la carne por dentro debe quedar casi cruda, sanguinolenta. Si la gente lo llegase a pedir un poquito más cocinado, lo van a mirar de forma extraña. La raza con la cual se elabora esta comida es la raza chianina. Otra comida típica es el lampredotto, que vendría a ser la tripa de vaca hervida, servida sobre un pan tostado con diferentes salsas, que puede ser la salsa verde o una salsa picante. Es un plato barato y rápido. Pasamos a los pappardelle al cinghiale. Es una pasta ancha que se sirve con ragú de jabalí. Es ideal para quienes quieren tener una comida que sepa bosque y a drama medieval. Otra comida típica es la ribolita, que es una sopa espesa que se hace con pan duro, porotos y verduras. Originalmente era una comida de pobres. Hoy puede ser servida en una galería a precio de galería de arte, comida gourmet. Los coccioli son bolitos de masa frita que se comen con jamón y queso, prosciutto y stracchino. El prosciutto sería el jamón y el stracchino es una variedad de queso cremoso, lo cual se asemeja a un quartirolo nuestro. Y por último tenemos los cantucci
con vinsanto, que quiere decir que son unas galletitas duras para remojar en vino dulce, una buena manera de decir que se está maridando el pan con el vino. Lo dejo a Roberto para que hable de su especialidad. Bueno, vamos a hablar de los vinos de Toscana. Son vinos famosos, reconocidos internacionalmente por su excelencia y por su calidad, destacándose, por supuesto, los vinos Chianti. También son importantes los llamados super toscanos, que consisten en mezclar el vino Chianti, o mejor dicho, la cepa de uva Sangiovese, con cepas no autóctonas internacionales, fundamentalmente Cabernet Sauvignon y Merlot. Estos vinos super toscanos también gozan de fama por su gran calidad y excelencia. Además también tenemos blancos, rosados, tenemos blancos de alta calidad como el Vernaccia de San Gimignano, por ejemplo, y tenemos algunos dulces como recién mencionó Ana para mojar galletas, el Vinsanto. Todos los vinos de esta región abarcan aproximadamente unos 13.400 viñedos y se dice que la Toscana elabora vinos desde hace más de 1000 años. Por supuesto, respetando las reglas de que los varietales tienen que tener un 85% de la uva regional y un 15% de las otras variedades de uva agregadas. En 1716, el gran duque Cosimo III de Toscana estableció las leyes y reglamentos vitivinícolas con el objeto de evitar falsas marcas y falsedades en la industria vitivinícola y favoreció los derechos de fundamentalmente los productores del vino Chianti, que es el vino estrella, digamos, de la región. Toscana es la quinta región mayor de Italia y tiene un terreno accidentado, con numerosas colinas que ayudan a disminuir los calores del verano. Por eso la mayoría de los vinos de Toscana se encuentran plantados o cultivados en sus colinas. Toscana es la tercera región de Italia en vinos DOC y DOCG. Sabemos que la denominación DOC es denominación de origen controlado y DOCG es la denominación de origen controlado y garantizado. Por supuesto que la uva estrella de Toscana es la Sangiovese, es la cepa más utilizada, la más expandida en la región. Vamos a hablar ahora brevemente de algunas regiones vitivinícolas con sus cepas. Debemos mencionar el Brunello de Montalcino. El Brunello de Montalcino es el nombre de una variedad de uva Sangiovese cultivada en los alrededores de Montalcino. Ese es el secreto. Son vinos muy profundos, en algunos lugares son intensos, en otros son menos intensos según la zona de cultivo. Pero son vinos fuertes, estructurados, de un color rojo intenso, de mucho cuerpo y gran equilibrio de tanino. Necesitan envejecer 4 años antes de comercializarse. Fíjense el detalle de lo prolijos que son en esta cuestión. La zona de Carmignano es famosa por la variedad de sus vinos desde la Edad Media. Tiene la tradición de mezclar la uva Sangiovese con Cabernet Sauvignon, o sea que sería uno de los vinos super toscanos. La cepa Sangiovese autóctona con una cepa no autóctona, como el caso del Cabernet Sauvignon. La zona de Chianti es el centro de la Toscana, probablemente la más conocida por sus famosos vinos casualmente Chianti, comercializados con otros tintos blancos y rosados, pero fundamentalmente el tinto con la uva Sangiovese. Y desde 1996 dijimos que estaba permitido que el Chianti tenga al menos un 85% de uva Sangiovese. Se agrega un 15% de Cabernet Sauvignon, Merlot o lo que haya. Son vinos de cuerpo mediano, de taninos firmes y secos y un aroma característico a cereza. Todos los Sangiovese de Chianti tienen la distinción de ese aroma a cerezas. Es el fruto rojo que se destaca en el aroma de este vino. El Chianti Reserva es un vino que envejece al menos durante 27 meses en vasija de roble. Otra región, la de San Gimignano, ahí se destaca un vino blanco, el Vernaccia de San Gimignano, que es un blanco con uva Vernaccia y que se cultiva en los alrededores de San Gimignano. Es uno de los vinos más prestigiosos de los blancos de toda Italia. Es un vino seco, de cuerpo entero,
con notas terrosas y sabor a miel y minerales. En la zona de Montepulciano tenemos el vino Nobile de Montepulciano, que es un tinto de calidad también a base de cepas sangiovese. La zona de Bulgheri, que tiene el Sassicaia, que es un DOC de la zona de Bulgheri con una uva tinta Sassicaia. También la isla de Elba hay que destacar que elabora vinos blancos, tintos y dulces, como el famoso Aleatino Pasito. También hay vinos dulces, como el Vin Santo ya mencionado, que es un vino de postre, de uvas regionales, que sirve como aperitivo y como un vino de postre. La Toscana tiene 29 cepas de DOC y 7 cepas de OCG. Para recomendar el Chianti Reserva o cualquiera de los Chianti, evidentemente. Los destilados de Toscana fundamentalmente son el Vin Santo, que ya lo nombramos, es un vino de postre, el Alchemes, que es un licor rojo de especias que sirve para repostería, y la grappa, obtenida a través del destilado, es un aguardiente del orujo de la uva. Bueno, queremos agradecer a la UDIT de Baco porque nos ha permitido hoy estar acá y a la comunidad de Italianísima. Ci vediamo alla prossima.
La Asociación Italiana de Villa General Belgrano invita a asociarse y compartir sus actividades. Clases de lengua italiana para adultos, jóvenes y niños. Coro y danzas italianas, banda Siamo Fuori y banda Siamo Piccoli. Cine italiano con subtítulos en español, en nuestra casa, El Nogal 408, con entrada libre y gratuita. En el intervalo se degustará una comida italiana con bebida que tendrá un costo mínimo. Cerramos este programa y los esperamos el jueves a las 21 horas por el Sauce TV en nuestra próxima edición y sus repeticiones semanales. Arrivederci amici.